Buenas tardes, bienvenidos. Acá estamos nuevamente. Yo acabo de regresar de España el sábado pasado, tratando de normalizar, entre comillas, mi organismo. Y bueno, una dicha el poder tener esta oportunidad de retomar nuevamente la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, con todas esas perlas que el Papa Francisco nos va dejando de cara a la convivencia, de cara a la construcción de una nueva sociedad, pasando por un equilibrio y una claridad personal, individual de cada uno de nosotros en estos tiempos duros que vive el país por múltiples situaciones y causas y circunstancias que son del dominio de todos, pero por encima de todo animados de la esperanza y de saber que otro mundo, otra iglesia y otra Guatemala es posible. Comenzamos pues, si Claudia no tiene inconveniente en escucharla y ir cada uno aportando lo mejor de sí mismo en este encuentro, porque esa es la palabra ideal de este encuentro. Adelante pues, Claudia, en nombre de Dios. Gracias Jesús. Para mí es bien contento poder estar por lo menos presencialmente y compartir. Más que una plática, la idea de hoy es tener una dinámica y un encuentro entre nosotras. Tal vez para empezar y reconociendo lo que veníamos hablando con Irma Rosa, que se vive en épocas difíciles, no solo épocas de hambre, sino de, de mucha enfermedad de todo tipo. Y bueno, que el COVID nos está matando, está en nuestras comunidades, está entrando muy duro. Pues yo quisiera empezar pues con ese diálogo que tenemos siempre con Dios Padre y Dios Madre, y que es la oración que Jesús nos enseñó, ¿verdad? En el Monte del Olivo, que probablemente es el diálogo más lindo que podamos tener con ella, con Dios Madre y Dios Padre. Así es que recogiéndonos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Bueno, perfecto. Entonces, recogiéndonos en ese espíritu, en el espíritu del diálogo, como estamos por terminar la Fratelli Tutti, ya solo nos van a faltar 2 capítulos, pero yo quería ver cómo ha ido el proceso. Entonces les voy a pasar una encuesta. Esta encuesta les está apareciendo ahorita en su computadora o en su teléfono una pregunta que dice cuántos capítulos he leído, escuchado de Fratelli Tutti. Y entonces contesten si 6, 5 solo apachan ahí y me dicen cuántos han leído. Y igual pueden leer ninguno, no hay problema. Ya 3 personas han contestado. ¡Bravo! Una mesa hermosa, y eso la corte y construcción, pero está cubierta de las flores. Muy bien. Entonces, faltan por contestar a 2. Estamos bien. Entonces, voy a finalizar la votación. No importa si no llegaron a contestar. Miren, les voy a enseñar los resultados. Pues están, miren, 5 de ustedes han leído 6 capítulos, otros 5 han contestado
leyeron 5 capítulos, me imagino que después de hoy van a leer el del diálogo social, el del diálogo y amistad social. Y ya de ahí pues han estado leyendo bien, falta alguno. Yo siempre les recuerdo que en la plataforma están las lecturas, los audios, y si necesitan, porque que quieren solo oír el audio y lo perdieron, nos avisan y se los volvemos a mandar para que ustedes siempre puedan pues, terminar el Fratelli Tutti, pensando que ya solo falta 2 semanas para esta capacitación que hemos estado compartiendo casi todo el año, ¿verdad? Y está bonito. Las ventajas de la virtualidad. Muy bien. Entonces, si quieren, empecemos. ¿Cómo se llama? El Papa Francisco, si ustedes pues, se percataron en la manera en que él ha ido trabajándonos en la Fratelli Tutti, él empieza con las sombras, después nos hace un análisis y como de ante las sombras, esta imagen del buen samaritano, y entonces ya nos va acercando pues a la realidad del mundo, al mundo abierto y esas contradicciones. Y después, en el capítulo pasado, nos enfrenta a una temática que pareciera ser contrasentido, que es la buena política. O sea, para nosotros ya la política se volvió tan mala palabra que eso de pensar que puede haber una buena política, que es la que nosotras las laicas y los laicos, la vocación nos llama, las que no tenemos, incluso los que tienen una vida religiosa comprometida y incluso la jerarquía, todos estamos llamados a participar en esa buena política. Y yo me alegro que Sandra haya compartido con ustedes porque hay formas, ¿verdad? Y Sandra, con todo y que transgrede con sus distintas identidades, Sandra nunca dejó de ser respetuosa. Sandra te plantea que hay que cambiar las cosas, pero tampoco te choca. Y yo creo que esa de la buena política nos prepara para este nuevo capítulo, que es el capítulo del diálogo y la amistad social. Y de hecho ayer el Papa dio unas declaraciones que a algunas partes de la iglesia les impactó mucho. Y es que, bueno, ustedes saben que el tema del aborto es una discusión durísima en donde nosotros como católicos, pues obviamente condenamos el aborto, pero hay distintas formas de entender cómo relacionarnos con el derecho a decidir y el derecho a la vida, que es parte de lo que este capítulo va a tomar. Y la Conferencia Episcopal norteamericana lo que hizo fue excomulgar a Biden, que es católico, que ha sido católico toda su vida, que es católico que va a misa todos los días, o sea, es un católico muy practicante, y lo excomulgaron porque como presidente, si él no prohibía el aborto, pues estaba infringiendo pues el derecho canónico, decían. Y ayer el Papa dijo que él condenaba el aborto porque era un asesinato, pero como pastor, él no estaba llamado a condenar a nadie. Porque si él como pastor condenaba a alguien, porque ese alguien no condenaba o no tenía la misma posición que la iglesia pudiera tener sobre una temática, entonces el pastor dejaba de ser pastor y se volvía un mal político. Miren, eso ha generado muchas cosas, pero me puso a pensar en esa parte de, bueno, está el buen político, pero está un elemento todavía más difícil de comprender, que para nosotras y nosotros es cómo comprendemos esto del diálogo. Y un diálogo
matizado con la amistad social. Y por eso puse esa imagen que les puse ahí en la pantalla, porque realmente el diálogo lo que busca es generar esa armonía que le llamamos amistad social, ¿verdad? Pero el diálogo no se construye ahí nomás, sino al principio todos estamos como desordenados, cada quien revuelto, ¿verdad? Y cómo volvernos, siempre no perder la individual, porque si bien los puntitos no dejan de ser puntitos, ¿verdad? No se mezclan, pero se armonizan, se encuentran. Y esas son palabras claves que el Papa Francisco nos habla en este capítulo. Y el Papa Francisco nos dice, bueno, ¿qué queremos entender por diálogo, va? Entonces, el Papa dice, miren, si nos queremos encontrar y ayudar, necesitamos dialogar. O sea, no es tampoco cierto decir, es que el diálogo no sirve, yo no quiero dialogar, ¿para qué quiero dialogar? El Papa nos recuerda en este capítulo que nada de lo que ha hablado antes, ni siquiera el buen samaritano, pudo haber hecho su obra sin dialogar. Mínimamente el samaritano tuvo que hablarle al ¿cómo se llama? Al del hostal, al del hospedaje, y acordar con él cuánto le iba a dar porque cuidara al herido. O sea, el diálogo es necesario. Realmente no podemos decir no vamos a dialogar, que es a veces lo que escuchamos mucho en el trabajo, en lo social. O sea, ahorita está claro, ¿para qué dialogar? ¿Verdad? Pero también dice otra cosa el Papa. Dice, para dialogar no hace falta decir para qué sirve el diálogo. Si tú tienes que decir, es que yo quiero dialogar porque me quiero poner de acuerdo contigo es porque no has tratado de genuinamente iniciar a encontrarte con el otro. O sea, estás a ser fluido, que debería ser parte de nuestro día a día, una formalidad que no debería tener. Francisco insiste en esa parte, ¿verdad? Ahorita ya me escuchan. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, sí. Ahorita sí, okay. le escuchamos. Ok, entonces Francisco nos insiste. El diálogo es una actitud, es la actitud del encuentro. No es un programa. No es algo que tenemos que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos dialogar? ¿Hacia dónde queremos ir? Digamos, debería de estar en nuestro quehacer. Y hay otra cosa que dice, es no hace falta darle condiciones al diálogo. Si escucharon a nuestro presidente de la República ahorita para el bicentenario, él dijo que quería volver a unir y dialogar, que olvidara errores que él había cometido, que fuéramos adelante. Y ahí es en donde estamos fuera del diálogo cristiano. El diálogo cristiano, y ahí puse una de las imágenes de la popularización, porque dice el Papa, ¿y qué tal si pensamos en el diálogo como verbo? No como sustantivo, decía Arjona. Entonces, el diálogo como acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Esa es, yo diría, si solo saliéramos de algo de la lectura de este capítulo que es breve, qué lindo sería que entendiéramos qué implica este tema, ¿verdad? ¿Qué implica esa visión del diálogo? Y a mí lo que me gusta es de esto,
y no sé, y ahorita vamos a entrar a lo que ustedes piensan, no es ciencia. Yo estudié unos estudios de posgrado en resolución de conflictos. Y estoy hablando de 1994, hace poquito tiempo. Y yo estuve todo el periodo que estuve estudiando, además fue en Suecia, inconforme. Porque me decían, miren, que hay que poner en una caja a la gente buena, a la gente que se acerca, a la que no se acerca, a la del medio, y solo trabajar con las del medio, quitar todo lo del pasado, todo así como que si fuera mecánico. Yo decía, ay, Madre Santa, ¿y desde cuándo? Pues si las cosas no son así, entonces ya no, yo no me dediqué a resolver conflictos porque me parecía como una camisa de fuerza. Y he pasado por muchas cosas, ahí les mandé algunos mi artículo de hoy. He estado en diálogos, muchos diálogos, y yo creo que es hasta ahorita con Fratelli Tutti que leo algo sencillo que básicamente recoge que ha sido mi Otra vez el audio. Está importantísimo lo que estás diciendo. No se oye. toda caso que en donde ustedes estén, no sé, podrán en el consejo parroquial o en la pastoral de algo, ustedes quieren hablarle al resto de la comunidad. ¿Qué sería, cómo les dirían que van a dialogar? ¿Cómo definirían ese diálogo? El grupo 2, que fíjense bien qué grupo es, de todos modos yo les voy a informar qué grupos son. Al grupo 2 le voy a pedir que defina, bueno, ¿y qué es eso de escuchar? ¿Qué significa eso de escuchar? Y al grupo 3, que me diga cómo se habla. ¿Cómo hablamos en un grupo? ¿Cómo tenemos que hablar en un diálogo? Son, digamos, palabras que son permanentes cuando hablamos de diálogo. Entonces, de todos modos, yo voy a empezar, ¿cómo se llama? Dejándoles mensajito por grupo para que sepan en qué grupo están. Y les voy a ahorita poner en grupo. Entonces, ahorita les va a decir que si aceptan entrar al grupo y digan que sí, y van a entrar al grupo. Van a tener 10 minutos. Y así es que el grupo que nos va a contar qué es el diálogo. Aquí nosotros. Bien. Bueno, estuvimos platicando, conversando todos y llegamos más o menos a una definición que nosotros pensamos que es el diálogo. El diálogo es acercarse, conocerse, encontrar puntos de contacto comunes para llegar a un acuerdo por medio de una escucha activa, donde podemos oír todos los puntos de vista de la persona que está hablando para luego emitir nosotros nuestra opinión y, como decimos, buscar los puntos de contacto comunes. El diálogo también es buscar lo mejor para los que están dialogando. A eso llegamos, ¿de acuerdo? Gracias. Entonces, si el diálogo es punto de contacto, de encuentro, buscar cosas comunes, que es escuchar.
en un diálogo? ¿El grupo 2? Al grupo 2 nos tocó escuchar. Para nosotros, pues entre todos llegamos a varias opiniones sobre el tema. Significa favorecer a la apertura, significa dejar hablar, prestar sincera atención a la persona, comprometerse activamente en la conversación de lo que la persona desea comunicar, estar plenamente en el diálogo, escuchar es ser yo mismo en función del otro, no escucharse, vamos a ver, no escuchar algo, sino a alguien. Podemos oír ruidos, voces, sonidos, pero escuchar a personas. Respetar, no corregir ni juzgar. La compenetración entre dos personas se lleva a cabo de forma más real y eficaz cuando ambos escuchan. Debemos aprender a escuchar para poder aconsejar, instruir, animar, corregir, apoyar, para tornarse capaz de responder a sus inspiraciones. A ese consenso llegamos. Wow, hasta parece una clase sobre escucha, ¿verdad? Solo que también hay que aprender a escuchar para poder cambiar uno, ¿verdad? No necesariamente para cambiar el otro, también es para cambiarse uno. Y entonces, si eso es escuchar, ¿cómo debo yo hablar para que el otro me escuche? Como dije, el grupo 2, ¿va? Que es escuchar al otro, no ruido, no palabras, no ideas. Grupo 3. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. A mí me tocó hacer el apunte de lo que cada uno del grupo hablaba. No logramos hacer la definición, pero sí tenemos, digamos, elementos de esa definición. Entre lo que salió fue que hay que ser asertivo, auténtico, honesto a la hora de hablar, una actitud elemental de respeto hacia el otro, pensando en el otro en un lenguaje que el otro entienda, tratar de descubrir al otro, un diálogo horizontal, también se dijo haciendo lo que uno piensa a un lado, eso lo mencionó el Padre Jesús, tener una proyección de cada uno, también se habló de los tonos, cómo se dice, una mentalidad abierta, no asumir una posición del otro, algo así como de expresar, dar por hecho lo que el otro dice sin que él lo haya dicho, saber lo que se dice o dar a entender lo que se dice, saber darlo a entender, tener la capacidad de comunicarse o expresarse, capaz de suscitar emociones. Estos fueron los aportes del grupo. No logramos la definición por tiempo, pero sí hay muchos detalles, digamos, del hablar. Eso es suficiente. A veces creemos que tenemos que hacer una definición, probablemente solo tenemos que hacer un punteado, porque con ese punteado nos dieron un montón de riquezas, de ideas. Y en esa línea, tal vez tomamos lo que dice Francisco con respecto de algunas cosas que él llama a que reaprendamos del diálogo. Solo que hay alguien que tiene encendido su micrófono que me tiene aquí, a saber. Creo que es el Padre Jesús. Te voy a cerrar el micrófono. Te voy a cerrar el micrófono un ratito, Jesús, porque suena bulla. Ahí está. ¿Cómo se llama? Ay, perdón. Algunas ideas que tenemos que reaprender sobre el diálogo. Y eso es porque Francisco nos está recordando que esto que les dije al principio, nos hemos aprendido tanto cómo hacer el diálogo, ¿verdad? Tenemos clases de cómo hacer el diálogo. Yo estoy segura que en la parroquia
han tenido capacitaciones sobre el diálogo, como si sos maestro, te han explicado cómo hacer el diálogo. Pero Francisco nos plantea que tal vez hemos olvidado algunas pequeñas cositas, ¿verdad? Y que tal vez hay que escarbar desde el inicio qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, él insiste, el diálogo es una cosa que ocurre todos los días, o sea, asumámoslo como algo diario y nos plantea que recuperar el diálogo como algo normal, no como algo que nos pide tantas cosas como lo que se puso en cada grupo, ¿va? Que esto y esto y esto, sino como algo que realmente hacemos todos los días, que como humanos y humanas, pues desde niñitas lo aprendemos, a veces bien, a veces mal, pero es algo humano dialogar. Dice que eso, si nosotros nos recordamos que ser humano también significa tener la capacidad de diálogo, estar dialogando, porque no podríamos ser de otra manera. Entonces, tal vez nos recordaríamos de construir una cultura de la amistad social, porque el diálogo es amistad, o sea, no hay manera de otra manera, o sea, no, amistad y diálogo van juntos. Pero ¿cuál es ese diálogo, verdad? Y entonces, dice, lo primero que nos dice y nos insiste es, el diálogo no es monólogo. ¿Por qué no es monólogo? Porque el diálogo es ese acercarse del que ustedes hablaron, la definición de diálogo, que lo pusieron los tres, el diálogo en escucha y en hablar. O sea, es monólogo y el monólogo puede ser del poder, pero también del oprimido. O sea, todos podemos entrar en un monólogo, porque eso es lo que hemos perdido, la capacidad de hacer eso en conjunto. Implica escuchar, pero Francisco habla de otra palabra y es aproximarse. O sea, no solo escuchar las razones del otro, sino aproximarse a lo que el otro está diciendo, cómo está viendo esa realidad que es. Y yo me pongo a pensar con nuestros hijos adolescentes o nietos adolescentes, ¿verdad? A veces cuando se es abuelo es un poco más fácil hacer esto, ¿verdad? Pero cuando se está en la rabieta, en la lucha por la independencia, por la autonomía, que es muy típica de la adolescencia, nos cuesta a nosotros de adultos, porque nosotros estamos pensando en su bienestar, en todo lo que les puede pasar, que si la chava sigue con este muchacho, el muchacho está metido en pandillas, se va a meter en problemas, le va a pasar, o sea, todo lo que se nos ocurre, ¿va? Pero entonces ya no nos aproximamos al otro, ¿verdad? Ya lo perdemos con nuestros hijos, con nuestro marido, con nuestra mujer, con la vecina, con el vecino. Y hay una cosa que ha ido predominando que es muy típico del siglo XX. Se volvió a distorsionar, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa situación que le dificulta? Y es interesante porque puedo no compartir, puedo estar totalmente de desacuerdo, pero escuchar sus razones a veces me permite ver como que la realidad tiene varias aristas. Y entonces, pero nos han enseñado que eso es malo, ¿verdad? Porque es compartir, o sea, porque voy a hablar con un hermano neopentecostal, o sea, no, es que es una traición, ¿o qué? ¿Por qué voy a ser capaz de aceptar a alguien que cree en muchos dioses y es hindú? Bueno, no, qué pecado. ¿O por qué voy a aceptar a esta persona que está planteando que tiene derecho al aborto? Yo pienso que el aborto es asesino, pero hablo igual con el genocida, ¿verdad? O sea, como que me siento traidora, pero eso es porque la cultura nos ha separado de la cultura de la amistad y nos llevó totalmente a la enemistad y nos hemos partido en 1000 pedazos. Y entonces
yo creo que hay una clave que tenemos que recordar del Fratelli Tutti, que habría que agregar en todas las definiciones que ustedes pusieron en los grupos. Y no sé si habría que ponerlo en nuestra casa al entrar, en la parroquia al entrar. Y es decir, ternura. O sea, Francisco habla de algo que a veces es que de veras solo se nos ocurre hablar de tierno con un bebé, ¿verdad? Pero él dice que el diálogo implica hablar desde la ternura. Miren la belleza de esa gotita de saber que Francisco nos está recordando. Y realmente Francisco nos está recordando a Jesús, ¿verdad? O sea, esa forma en que Jesús se acerca a la mujer que le pide, al hombre que no habla. O sea, es al final tierno. Es tierno, duro. Eso quiere decir que es duro. Pero con los apóstoles en su duda. Es una ternura que es capaz de abrir oídos. Entonces, yo creo que clave, recordémonos de la palabra ternura, diálogo y ternura, escucha y ternura, hablar y ternura. Y eso mucho tiene que ver precisamente con otro concepto que está todavía más abajo de por qué ternura. ¿Por qué ternura? Porque todos somos dignos. ¿Por qué ternura? Porque la dignidad es lo que compartimos. ¿Cómo no vamos a ser tiernos con el otro, con la otra, si nosotros también queremos que sean tiernas con nosotras? ¿Y de dónde nace esa ternura? De la dignidad. Yo puse ahí una frase mal escrita, una frase de Francisco que está en el documento grande, no en el popularizado. Pero, digamos, me gustaría hablar un poquito qué es dignidad, porque en derechos humanos, que ya saben ustedes que es un trabajo, pues cuando a mí me preguntan, ¿y dónde vienen los derechos humanos? O sea, ¿por qué todos tenemos derechos? Pues es porque somos personas dignas. ¿Y de dónde nace la dignidad? Somos criaturas de Dios. O sea, no importa si se llama Alá, si se llama Shiva, si se llama la energía universal, la madre tierra y corazón del cielo, se llama Alá o se llama Dios, Dios Padre, Dios Madre, como le quiera yo llamar. Como yo lo vea, como él o ella me inspire. Pero todos tenemos esa creación adentro. Entonces, ¿qué es la dignidad? No es ni más ni menos que el amor de Dios. ¿Cómo no nos va a dar ternura eso? O sea, ¿cómo no va a ser una fuente maravillosa de ternura? Ese inmenso amor que se encuentra en cada una de nosotras. A veces es que nos hemos endurecido y ese inmenso amor lo tenemos bien endurecidos aquí adentro, ¿ah? Hasta no lo vemos ni nosotros, hasta ni siquiera nosotros podemos ser tiernos con nosotros mismos. Está bien, recuerden que hay un diálogo que hacemos con nosotras mismas. Pero eso es el principio que nos permite superar esas diferencias. O encontrar esas cuestiones que nos ayuden, o reconocer esas diferencias. Y decir, mira, no me puedo poner en tus zapatos porque de plano no me puedo poner en tus zapatos. Pero sí puedo reconocer que es como tú vives esta realidad. Eso es lo que pide, esa es la amistad social. Ese es el paso hacia la amistad social. Iba a tener este trabajo en grupo, pero no lo vamos a hacer en grupo, lo vamos a hacer en colectivo para ganar un poquito de tiempo, para dar chance que sí, el último sea trabajo en grupos. Y quisiera que tal vez algunas de ustedes me diga cómo contestaríamos esta pregunta. ¿Por qué es que es tan difícil hoy en día, y eso está en la lectura del capítulo 6, tratarnos con dignidad?
o con ternura, como lo querramos ver, qué es lo que está haciendo que hayamos perdido, ya no digamos, la ternura, el respeto para hablar. Decía alguien, hubo dos grupos que usó la palabra respeto. ¿Qué está pasando? Abran su micrófono y hablan. Y yo siento que es la misma sociedad, ¿verdad? Que nos está enseñando a ser individualistas, a poner nuestros intereses antes que los de los demás, a ver al otro como un enemigo que me va a quitar tal cosa, a tratar de no ver a quién voy a bachar con tal de subir. Todo eso siento yo que nos está haciendo mal. Y es lo que están viviendo los jóvenes, pues, o sea, realmente se ha perdido los valores morales, siento yo. Ya no importa el respeto, ya no importa antes el robar era o sea, si te decían a uno ladrón era una ofensa, pero ahora qué buzo, que bien están robando, ¿ah? O sea, es algo que ha cambiado totalmente. Antes que le dijeran a uno hijo de tantos, ¿verdad? Era un insulto, y ahora los patojos se saludan así. O sea, es algo que está, y que somos nosotros las familias los que tenemos que tratar de cambiar eso. Eso es lo que pienso yo. Gracias, Marieta. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, buenas noches. Buenas noches, Janet. A mí me hizo mucho sentido lo que hablabas sobre el diálogo como un acercarse. Y entonces creo que la razón por la que nos cuesta dialogar en estos tiempos es porque estamos lejos, y pienso también que estamos lejos de nosotros mismos, como de nuestra esencia, como que hay un desconocimiento, no hay un como trabajo profundo sobre quiénes somos, o no ha habido, o sea, o ha faltado, digamos, y entonces como si no me puedo conectar con mi propia ternura, con mi propia como esencia creadora o como criatura de la creación, me va a costar también reconocer eso en nosotros, como creo que por la lejanía, le atribuiría a la lejanía, que estamos lejos. ¿No? Y gracias, Janet. Estamos lejos de nosotros, de Dios mismo, ¿verdad? De la esencia de nosotras como personas dignas. Me fascinó. ¿Alguien más? Buenas noches. ¿Noches? Yo diría que digamos, viéndolo tanto más que a nivel personal, sino viendo, digamos, al gran, al gran grupo humano, digamos, esa realidad, digamos, de ver tanta injusticia social, pero digamos, no tanto como la injusticia, sino que ver un mundo que uno mira como que así es, digamos, y digamos, es como creer que así es el mundo, y que ese mundo es así individualista, egoísta, mentira, egocentrista, de competencia, de que de repente cómo cuesta ganar el dinero. Entonces lo que hago es quitarle al que puede, al que no puede defenderse. La violencia contra los niños es, digamos, no sé, como que fuera lo que habían mencionado, digamos, esa mal cultura, ¿va? No, que digamos, que a veces nuestros propios padres han crecido en una violencia social, ¿verdad? Entonces, parte de esa violencia
que fue culturalmente hecha y que digamos que se instauró como una cultura, digamos, y que a veces no se mira que está mal, va, sino que es como una corriente que está ahí y cuesta cambiarlo, cuesta mucho cambiarlo. Sería el Sí, aporte. ajá. Sí, Antonio, me gusta que lo veas, o sea, porque es como, es lo que decíamos, ¿por qué nos dejamos llevar por esta corriente? Porque es algo que ya, o sea, el sistema, ¿se acuerdan que Francisco nos estaba hablando del sistema desde el inicio, a este sistema de sombras, de exclusión? O sea, el sistema pareciera que nos abre a que ahora el mundo y tenemos las redes sociales y como que todo está ahí, más comunicados, más por ver la realidad, pero en el fondo nos está aislando y nos está enseñando una serie de podemos llamar contravalores. A mí eso, o sea, me ha costado siempre manejarlo así, pero le podemos llamar prácticas que son prácticas del odio. Fíjense que Francisco en este texto nos habla de cómo las redes sociales, que las redes sociales solo son una expresión más, nos han enseñado que hay que, fíjate que no son tan nuevas, lo que pasa es que nos han enseñado como que hay que sacar lo peor de nosotros. Es el más buzo el que más se burle de alguien, el que lo critique más feo, el que saque el meme más horroroso, el que le diga estúpido más veces y de mejores maneras. Pero eso es una expresión precisamente, yo lo miro en los grupos de WhatsApp, cuando nos dicen una linda oración, si no lo mandas te va a caer una maldición. Digo yo, pues tan linda oración y mire, me dicen que, o sea, es como, ¿y aquí qué pasó, verdad? O mandan para hablar mal, de decir que por qué la vacuna no sirve, que por qué esto acá, que si y mi mamá ha estado viviendo conmigo en el último año y yo no me había dado cuenta realmente cómo cuando juzgo la realidad, que es una práctica de nosotras, los laicos inspirados por la doctrina social de la iglesia, a veces perdemos de vista que no estamos juzgando la realidad, sino juzgamos personas. Y juzgar personas es hacer daño, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por esas corrientes porque es lo que o sea, miren cómo la doctrina social de la iglesia, del ver, juzgar y actuar, también nos puede convertir a nosotros en criticadores triple filo contra otro. Y sea que lo pongamos en las redes sociales, lo digamos entre nosotros o se lo transmitamos a nuestros hijos. Miren que nuestros hijos son quienes son porque nosotros somos quienes son y nosotros somos quienes son porque nuestros padres fueron quienes son. O sea, esto no es una cosa, es una cosa que se ha ido hirviendo, tejiendo. Entonces, ¿cómo Francisco nos está diciendo? Bueno, sí, todo lo lindo que quieran hablar del diálogo, pero ¿por qué no entramos a lo puramente esencial? Y eso puramente esencial es, efectivamente, y ahí lo dice, tratémonos con respeto. En el texto que les dimos, y ahí está esta imagen, yo la uso también en el artículo que publiqué en La Hora, y es, ¿por qué no aprendemos a ver la realidad no como una? Yo uso la imagen, esta es como una abeja o una araña mira la realidad. Porque lo que mira es un montón de imágenes distintas, porque hay distintas miradas de la realidad. Y qué lindo es el diálogo, es dos cosas a la vez. Uno, que hay distintas formas de ver la realidad, porque eres de una cultura distinta, porque tienes un pasado, porque tienes una clase social, porque no es lo mismo ver la realidad desde la Cañada que desde el Puente de Belice, como tampoco si eres indígena, así eres mestizo, si eres mujer, si eres hombre, si eres de la ciudad del campo. O sea, viviendo aquí en la ciudad, tu familia que puede ser de San Juan Los Tuncalco, pues hay una realidad que tú empiezas a ver distinta, aunque sean las dos mayas quichés.
Y aunque tú hayas dejado tu ombligo en San Juan Ostuncalco, lo mismo pasa con nuestros hermanos migrantes. O sea, son nuestros hermanos, pero ya estando en Estados Unidos como que se ponen en otro pedacito. Y eso es cómo ver el tema de la diversidad. Y Francisco habla de los derechos humanos, ¿por qué? Porque dice, bueno, hay valores básicos, universales, el derecho a la vida. Y es los derechos humanos, que es este conjunto de derechos que tienen que ver con la dignidad. O sea, que no tienen que ver que si sos de izquierda o de derecha, del campo, de la ciudad, oprimido o poderoso. Todos, no importa quién, tenemos derecho a una vivienda digna. Tenemos derecho a estar vestidas. Tenemos derecho a vivir libres de violencia. ¿Cómo eso sucede? ¿Cómo se mira? No es lo mismo para una mujer que vive en una comunidad indígena la vivencia de derechos a una mujer que vive en la ciudad aislada y sin redes sociales. O sea, redes sociales en el sentido de relaciones sociales. Son cómo se vive ese derecho, qué necesidades tiene, son distintas. Entonces, para las mujeres de Europa es importante el derecho a decidir. Para nosotros lo más importante es el derecho a concebir y a reproducirnos sin morir. O sea, para nosotros estamos todavía evitando que morir por parto. En Guatemala tenemos uno de los índices más altos de muerte por parto. O sea, no es el tema del aborto precisamente donde morimos las mujeres. En el norte sí, ahí tienen una serie de religiones y principios. Entonces, pero todas compartimos el derecho a vivir libre de violencia, el derecho a ser mujer y el derecho a la vida. Entonces, ¿cómo Francisco está contra el relativismo y podemos coincidir? Lo que tenemos que pensar es que tenemos que reconocer esa diversidad, pero al final y al cabo todas estamos en ese mismo poliedro. Entonces, y eso ya es lo ultimito de lo que Francisco nos coloca, nos dice, bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer para dialogar con este principio de construir una amistad social? Y me gustó la última imagen del capítulo, es esta imagen de permiso. Eso parece el resumen ideal. O sea, sencillamente, ya solo cuando tú pides permiso, ¿cómo cambias a la gente, verdad? Hasta la cara les cambia. Porque al decir permiso, estás reconociendo a la otra persona. Le tratas con ternura. Entonces, ¿qué es el diálogo? Encontrarnos, ustedes lo dijeron desde el principio, o sea, y Francisco nos está afirmando cosas que nosotros en la práctica, sobre todo como personas comprometidas, laicas o consagradas, hemos entendido en este trabajo que hacemos activos en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, que lo que queremos es encontrarnos pero Francisco nos dice, queremos recoger las diferencias. Fíjense que nosotros, si ustedes lo hicieron también, solemos pensar que el diálogo es buscar lo que nos une. El diálogo es buscar lo que nos diferencia. Porque una de las formas de violencia más horrorosas es ocultar lo que nos diferencia. Porque entonces me lo callo. Y particularmente aquí en la ciudad, nosotras como que quisiéramos, a todos somos guatemaltecos y guatemaltecas. Usted no hable su idioma maya aquí, o no use su vestido, o no, aquí todos somos guatemaltecos que vivimos en la ciudad, todos somos de la ciudad, todos somos citadinos. Como, sí, pues no hay diferencias, claro que hay diferencias. Ahí mismo en la parroquia de las Victorias no es lo mismo estar en la cuasi parroquia del Carmen que estar en la gran parroquia de Los Ángeles, ¿va? Y
y allá en las Victorias, o sea, tiene sus diferencias. Entonces, Francisco nos dice, esa cultura del encuentro supone partir de las diferencias y no de lo que nos une. Yo llamaba que partir de esas diferencias significa aprender a caminar en el gris. Ese gris es el que nos une, pero no vamos a encontrar ese hilo blanco que nos va a ayudar a encontrarnos porque no lo vamos a encontrar. Y dice Francisco que si vamos a entrar a un diálogo, lo que queremos es buscar paz social, todos estamos de acuerdo. Pero miren lo que nos dice. Sí, dice, pero sin callar las reivindicaciones sociales. O sea, no quieran entrar en un diálogo, pero no vamos a hablar de que estamos en descontento con los compañeros de la pastoral de la palabra, porque no preparan las misas, por ejemplo. Incluso Francisco usa la palabra o dejar de ver los líos. Creo que me fascina que usa la palabra líos. ¿Por qué? Porque el diálogo no es consenso. Dice, ni siquiera es la búsqueda de la felicidad esa que se va rápido. El diálogo es encuentro. Entonces, sí, pues sí, van a haber líos. Pero el consenso no, es otra cosa. El diálogo es escuchar las diferencias, no ocultar cosas. Pues sí, hay líos. Hablemos de los líos, pues, pero que no nos angustie, no nos quite el sueño. Y termina con una frase, con algo tan sencillo, que es, recuperemos la amabilidad. Si tan solo somos amables con nosotras mismas, somos amables con el otro, vamos a abrir el diálogo. Porque el diálogo es eso, escucharse, estar ahí, ver las diferencias, reconocer la dignidad. Entonces, por eso me gusta esa imagen del permiso. Pruébenlo ustedes. Pero hablábamos con Irma Rosa al inicio de la plática hoy, que hasta tenemos que ser amables con nosotras mismas. Hay un ratito de tanto estamos sufriendo y no podemos ser fuertes y tenemos muchas ganas de llorar y de gritar o de patalear. Háganlo. De ese permiso. Y van a ver cómo es muy fácil encontrar a Dios en esos momentos. Pidan permiso, pasa adelante, sean amables. Y van a ver que no tienen que esforzarse en el diálogo. Ya después vemos si podemos resolver con el alcalde auxiliar los 1001 problemas que hay. Eso ya es otra cosa. Pero eso se construye. Ahí decían, el diálogo se construye día a día. Entonces, yo después de leer este capítulo, lo que quería compartir con ustedes es, tal vez, si tan solo en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, aún por llamadas, recordáramos la amabilidad. Ahora que he estado tan enferma, miren, Pedro Pablo me escribe de vez en cuando y solo me dice, Claudia, ¿cómo está? Mal. Que lo siento, Claudia, espero que se mejore. Miren, es como un pequeño bálsamo. No tiene que decirme más, Pedro Pablo. No tiene que hacer nada más. Primero porque como está abierto, escucha, yo sé que está ahí. Dos, yo espero que él sepa que yo estoy aquí. Y ya solo es eso suficiente. Fíjense, utilizar el WhatsApp en lugar de para mandarnos mensajes agresivos, para solo comunicarnos. Que fulana está enferma. Mandarle un WhatsAppito si no quieren llamarlo. Entonces, solo la ternura va a abrir canales de comunicación y eso ya permitiría el trabajo de comunidad. Bueno, como ya vi que estamos ya casi sobre la 1:30, pues yo lo que quisiera es dejar ese tiempo para sus reflexiones sobre esto que nos plantea el Fratelli Tutti Francisco, cómo lo podemos ver en nuestra comunidad parroquial, en este caminar que hacemos juntas y juntos, allá en las Victorias.
Yo quiero decir algo, Claudita. Dale, Irma Rosa. A todos y a todas. Sí. A mí también me encantó este capítulo. Y especialmente esto último que acabas de tocar del poliedro. Es una figura geométrica. No tiene solo dos, tiene 3 dimensiones. Tiene muchas caras, muchos rostros, con largo, ancho, alto. Pero hay una cosa. Lo constituyen las uniones distintas. Entonces, esto es lo que aparentemente nos separa, pero no, por ahí es por donde tendemos, por ahí es por donde nos unimos, ¿verdad? Entonces, es bien interesante aceptarnos tal y como somos, aceptarnos. Si no fuera de esa manera, no fuéramos de aguante, la verdad, saldríamos huyendo. Pero detrás de mi manera de hablar, yo sé que es molesta, no lo hago con grosería, pero es mi forma de hablar, no puedo hablar de otra manera. Cuando hablo de otra manera, siento que estoy siendo falsa, ¿verdad? Pero también veo que a veces en el silencio también hay cierta falta de respeto. En el sarcasmo también hay cierta falta de respeto. No solo, hay muchas maneras de lastimar al otro. Entonces, si nos pusiéramos a ver nada más cómo nos lastiman, no habría nadie en la parroquia de las Victorias. Mejor veamos esas caras, esas muchas caras, el largo, el ancho, el alto y los por donde nos une, ¿verdad? Esa distintos puntos que nos unen, que es bastante lo que nos une, aunque también hay cosas que nos separan. No sé si me expreso, no sé si, como dijo el padre Otto, ¿me entienden? ¿Verdad? Y solo decir, ¿me entienden? Es un poquito... No, y es que incluso tú decís, bueno, así me cuesta, me expreso y todo. Y entonces, ¿cómo aplicarte a ti misma el concepto de ternura, verdad? Porque decís, bueno, así soy. Y a veces ahorita que he estado con tanto tiempo, y yo creo que todos hemos tenido como tiempo de reflexión, me pongo a preguntar, ¿y será que realmente no puedo cambiar algunas cositas? Como sonar siempre muy agresiva. O el sarcasmo, yo uso mucho el sarcasmo, a mí me enseñaron así. Porque como mujer líder, uno aprende a ser agresivo. Porque si no, no te oyen. Pero entonces perdés la ternura. Entonces me pongo a pensar, ¿y será que de veras mi mamá tiene razón? Imagínense, es que uno siempre habla, le voy a decir a mi mamá que tiene razón, pero tal vez mi mamá tiene razón. O sea, no soy capaz, y aunque yo creo que no estoy siendo agresiva con la persona, sí lo estoy siendo. Porque no me fijo en las cosas que hace la persona, sino a veces, pues sí, digo, es que es un ladrón, ¿va? O uso cualquier sarcasmo. Entonces, parte de la ternura es precisamente uno, reconocer que nosotras también podemos cambiar y que en medio de, decía, algunos son piedra de negra, dura, obsidiana y otros son diamantes, ¿da? Alguien decía, es que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Sí, pero todos somos diamantes en brutos, pero también podemos cambiarnos, pulirnos, y para eso es que el poliedro, pues son efectivamente estas figuras que se van articulando, ¿va? Y ese articular es ese espacio en donde nos escuchamos, nos tratamos con ternura y vamos como puliendo. Y entonces tal vez ese piquito, pues no nos volvemos diamantes, pero algunos piquitos nos faltan. ¿Alguien más quiere compartir? Gracias, Irma Rosa.
Claudia. A ti, gracias, Claudia. Sandy. Gracias. Sí, yo en torno a todo esto, recordando la Biblia, a Juan, que nos enseña que Dios es amor, ¿verdad? Y nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana y por tanto de la transformación del mundo es el mandamiento nuevo del amor. Entonces, basado en esto, a los que creemos en la caridad divina, podemos tener la certeza de que abrir a todos los hombres los caminos del amor y esforzarnos en instaurar la fraternidad universal, pues son cosas inútiles. Esta ley nos llama a convertirnos y a desarrollar las relaciones humanas. Entonces, siendo el mismo misterio de Dios, el amor trinitario, que funda el significado y el valor de la persona, de la sociabilidad y del actuar del hombre en el mundo, en cuanto que ha sido revelado y participado a la humanidad por medio de Jesucristo en su espíritu. Entonces, con eso, esa era mi aporte. Gracias, Sandy. O sea, nos hiciste una reflexión teológica del concepto más esencial, que es efectivamente el de la dignidad, ¿no? El de la misericordia. Francisco nos trata de traducir esa teología de la ley universal que en Juan, en el primero de Juan, tenemos en esta visión como ya en la práctica que implica. En la práctica implica ternura, en la práctica implica escucha, en la práctica implica diferencia, no evitar líos, no imponer, sino construir. Tal vez por eso el tema del poliedro, ¿verdad? Y construir implica construir nosotros mismos, dentro de nosotros, hacia afuera, y por eso es que nos recuerda que es un tema del día a día, porque si lo hacemos día a día, pues si tenemos que hacer un proyecto juntos, pues ya están las bases y es más fácil. A ver, una última palabra antes de darle a Jesús para el cierre. Yo pienso que importante del tema del día de hoy es el conservar los valores que nos han dado nuestros padres, porque de eso va a depender mucho el respeto hacia las demás personas y también la humildad que siempre todos debemos de tener como Jesús lo fue, ¿verdad? De que Él tuvo mucha humildad sin importar dónde estemos, en qué grupos estemos. Entonces considero que esa es una base fundamental para toda persona y de ahí va a venir todo lo demás, el respeto y el saberse realmente tratar a todos por igual. Gracias, Mildred. Padre Jesús, le dejo la palabra. A ver, yo quiero cerrar con una palabra de Francisco en uno de sus mensajes en Cuaresma, hace 3 o 4 años. Él titulaba su mensaje "El otro, la otra, es un don, es un regalo, es un tesoro". Y si eso lo decimos de la persona en general, no perdamos nunca de vista a los pobres, que cada día son más y cada día son más pobres. Y desde sus silencios y sus ultrajes y sus abusos y sus apaleadas y sus desprecios, creo que tienen mucho que enseñar. Entonces, aquí se han manejado 3 palabras: la escucha, el diálogo, el hablar. Sería escucha, hablar, diálogo.
creo que en el centro de toda esta temática tan sabrosa, tan rica, no perdamos de vista nunca eso. El otro es un don. No soy yo el que le está enseñando, soy yo el que estoy aprendiendo de él. Entonces, el silencio es sagrado, el silencio merece todo el respeto del mundo y tenemos que tratar de poner al otro a nuestro nivel para que realmente el diálogo sea entre iguales. Si no es entre iguales, es entre sordos. Sí. Con eso terminamos, nos bendecimos unos a otros, nos transmitimos los mejores deseos, cerramos el día en el nombre del Señor para que mientras conciliamos el sueño seamos capaces de rumiar y de saborear todo esto. Por mi parte, buenas noches y estamos en Buenas noches, comunicación Padre. de una manera o de otra. Gracias. Buenas noches.